capítulo 6, versículo 60. Y menciona aquí, hermano, al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá oír? Amén. ¿Se dice así, verdad? 6:60. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir ¿sí está ahí? Y luego pregunta: ¿esto os ofende? Y luego le hace otra pregunta: pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús les sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Bueno, entonces, hermano, estas palabras que le estoy diciendo, cuando dice: oh, qué dura es tu palabra, hermano, no todos van a aceptarla, no todos van a recibirla, hermano. Podrán escucharla, podrán oírla, muchos podrán oírla, pero aceptarla no todos la van a aceptar, hermano. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos, hermano. Pero entre muchos ellos, hermano, aún Pedro, cuando le dijo: Señor, decía: oh, qué dura es tu palabra. Porque es dura, hermano, la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no es una palabra, hermano, que viene a solamente a quitarnos los problemas o las circunstancias de la vida. La palabra de Dios es la palabra que limpia, que purifica, que santifica la vida del hombre. Esa es la palabra de Dios. Por eso el mismo Señor dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Él es la verdad, hermano. Y la verdad, en Juan 17, ¿qué dice? Santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando oían la palabra de Dios, hermano, la gente dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, muchos de sus discípulos, no solamente los 12, hermano, no solamente los 12, muchos de sus discípulos, o sea, de los que le seguían al Señor, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. Y luego se preguntaron entre unos a otros: ¿quién podrá o quién puede qué? Oír. O sea, la palabra de Dios no era una palabra, hermano, que venía a suavizarte el oído, como lo que dice, hermano, el apóstol Pablo, que el enemigo va a venir con palabras sutiles, sagaces, con palabras de lisonja, para que el evangelio sea un evangelio, hermano, cómodo, a gusto en nuestra vida. No es así el conocimiento de Dios ni la verdad de Dios, hermano. La verdad de Dios era una palabra dura, difícil para todos los hombres, para que nosotros la pudiéramos llevar en nuestra vida, en nuestro corazón, y que se pudiera palpar en mi corazón como un tatuaje, como lo que yo les decía días atrás sobre el amor, de lo que decía Cantares, que lo pusiera ese amor como un sello, ¿en dónde? En su corazón.
Y cuando entra la palabra de Dios, hermano, lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, es porque esa verdad, dice, nos hace ¿qué? Libres. Y para que pueda ser libre alguien, hermano, esa palabra necesita recibirla, necesita entrar en su corazón, necesita penetrar, cortar, doblegar, destruir, quitar todo pensamiento, quitar toda idea, quitar todo criterio, quitar toda forma del corazón, hermano, para que la palabra de Dios pueda tomar el efecto que necesita hacer en la vida del ser humano, hermano. Y aquí cuando le dijo, al oír estas muchas palabras, sus discípulos, al oír todas estas muchas palabras, dijeron ellos, dura es esta palabra, ¿y quién podrá oírla? ¿Y qué empezó a hacer la gente? ¿Qué empezaron a hacer los discípulos? Versículo 61 dice, sabiendo el Señor Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? Murmuraban de esto. Y luego el Señor le dijo, ¿les ofende lo que estoy hablando? ¿De qué estaba hablando en su momento, hermano? De verdades. De verdades, hermano. Por eso hasta un dicho en el mundo, la verdad no, ¿qué dice? No peca, pero ¿qué hace? Pues incomoda. Entonces, ¿de dónde creen que sacan esos dichos? De la misma verdad, de la misma palabra. Y eso es lo que pasa, hermano. ¿Por qué les decía yo esto? De que les dije, espérenme, permítanme un poquito, porque estoy buscando un pasaje que vino a mi mente relacionado a esto. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Se acuerda de Eliseo y su criado cuando lo mandó y le dijo a Eliseo y le envió un mensajero diciendo, y ve, lávate en el Jordán 7 veces y tu carne será ¿qué? Restaurada, quedarás limpio? ¿Se acuerdan? Sí, en segunda de Reyes capítulo 5, hermano, versículo 9 dice, vino pues Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará, quedarás limpio. Pero Naamán dice, se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, dice, y se tendrá que invocar el nombre del Señor, dice, su Dios morará, moverá su mano sobre la parte afectada y curará la lepra. Eso creía Naamán, hermano, que Eliseo iba a hacer, o sea, como todo un sirviente. Y le molestó, le dolió, le ofendió la forma en que Eliseo mandó a su criado con aquel hombre, hermano, con aquel hombre de un rango grande que se sentía, hermano, algo especial. ¿Sí me está entendiendo? Cuando el Señor, hermano, nos habla su palabra, que es dura para nosotros, nos duele, nos molesta, no nos da gusto, hermano, nos ofende. Y dice, hermano, le pregunto, ¿no era por el bien de Naamán lo que Eliseo le mandó decir con un criado que hiciera? ¿No era por su bien de Naamán? ¿Y no iba a ser bendecido al obedecer la palabra? Pero si nos fijamos, hermano, ¿cómo somos los hombres, nosotros, hermanos, los seres humanos? Queremos que Dios nos hable de una manera que no nos duela, que se nos haga. Es que cuando Dios habla y no te lastima, te habla bien, como el diablo, así bien suave, bien inteligente, bien sutil, y te hace que no te duela. No es cierto, hermano. Cuando Dios habla, lastima, duele, nos ofende, porque nos está confrontando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar y creer. Naamán quería que llegara Eliseo y pusiera su mano y dijera, sana, aquí la parte afectada, sana, como a veces muchos pastores hacemos, hermano, que vamos a orar por alguien, queremos poner nuestra mano. El que hace las cosas es Dios, hermano. Es Dios.
Eliseo le pregunta, hermano, ¿Eliseo no tenía poder para ir y poner su mano ahí? Se abrió el mar. Abrió el mar, hermano. Y no nomás abrió el mar, hizo tantos milagros Eliseo. Hizo lo doble que Elías. Y aún así, hermano, miramos, ¿acaso no podía Eliseo hacer ese milagro que Naamán quería? Claro que sí, hermano. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de obediencia, nos habla, hermano, de aceptarla, de ejecutarla en nuestra vida, nos guste o no nos guste, se lo aseguro, que fuéramos hombres realmente, hermano, de Dios, y no murmuráramos y criticáramos la misma voz del maestro. Mire, hermano, este hombre se fue molesto y murmurando y criticando a Eliseo. Los hombres que estuvieron con el Señor Jesús, versículo 61, dice, sabiendo Jesús, y el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, hermano, Dios nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Murmuraban de esto. ¿De cuál esto? De las palabras que les hablaba tan duras, hermano. ¿Y qué dijo el Señor? Entonces les ofende que les diga la verdad. Les ofende que les explique cómo se debe de vivir. Les molesta que les explique cómo debemos de movernos o vivir de una manera justa delante de Dios. ¿Cómo somos nosotros, hermanos, de la forma en que nosotros creemos, pensamos, analizamos las cosas? Y siempre, hermano, muchas veces de esas acciones o actitudes salen rechazadas o reprobadas delante de Dios, porque ¿quién es el que está tomando una acción o actitud pensando, creyendo que está bien? Somos nosotros. Y si el Señor nos está diciendo de una manera que hagamos las cosas, nosotros queremos hacerla de la manera que nosotros creemos que Dios debe de hacerla, y no de la manera que Dios nos está diciendo que la hagamos. ¿Cierto o no es cierto? Pues aquí lo estamos mirando, hermano, en el Antiguo Testamento, y un pasaje del libro del Antiguo Testamento. Y no nomás en este ejemplo, hay muchos ejemplos de ellos. Muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios hacía llamado y les decía ciertas cosas al pueblo, y el pueblo siempre renegaba, el pueblo siempre decía, no, es que no así, debemos de hacerlo así. Y siempre, hermano, era no obedecer, hermano, y era dura la voz de Dios. Era dura la palabra de Dios, aun cuando Moisés, hermano, estaba en el monte. Si usted recuerda como historia, Moisés tenía una dedicación muy, muy importante con el Señor, hermano, bien integrada y entregada a Dios, hermano. Pero cuando el pueblo de Israel se molestó con Moisés, hermano, por lo mismo, de esas acciones, de que hablar la verdad, ¿qué dijo el pueblo? No, ya no queremos nada, Moisés, contigo, no queremos que seas tú el intercesor. Queremos que Dios sea directamente y nos hable. Y cuando Moisés dijo, bueno, pues por mí, mucho mejor. Así ustedes van a oír la voz de Dios, van a escuchar lo que Dios quiere, van ustedes a poner atención y el Señor les va a hablar directamente. Y Moisés, ¿por qué creen, hermano, que estaba a gusto que hiciera eso con ellos, hermano? ¿Por qué creen? ¿A qué se imagina, hermano, que Moisés le dio un gustazo y decía, ay, Señor, qué bueno, que hablen contigo ahora sí, especialmente directo? ¿Por qué creen? Moisés fue purificado. A Moisés lo metió en ayuno 40 días el Señor, hermano, allá arriba en el cerro. 40 días y 40 noches, sin comida, sin agua. ¿Cómo creen que estaba Moisés? Yo pienso que al tercer día, ay, Señor, ¿y aquí me vas a dar un taquito, un vasito de agua? Tengo hambre. No, Moisés, métete en mi presencia y vas a ver ahorita. Pasaba una semana y yo pienso que el Señor lo dejaba que Moisés sintiera una vez más lo humano y sentía un hambre feroz. ¿Y qué decía Moisés? Ay, Señor, un vasito de agua, ¿qué me vas a dar? Pero la Biblia dice que estuvo 40 días y 40 noches sin comer, sin beber agua, hermano, en la presencia de Dios. Y cuando, vuelvo a lo mismo, hermano, cuando nosotros nos queremos meter en la presencia de Dios, ¿qué queremos? Comida, agua, vivir bien, pero no sacrificar ¿qué? Nada. Pero queremos presencia ¿de quién? Pues de Dios, hermano. Oh, qué dura es tu palabra. Oh, qué dura es tu palabra, Señor.
¿Cierto o no es cierto, hermano? Es dura. Es dura la palabra de Dios, hermano. Cuando el pueblo de Israel, hermano, le tocó enfrentar esa expresión, hermano, con Moisés, que no, ya no Moisés, tú no, el Señor y nosotros. Bueno, muy bien, Señor, que quieren hablar contigo, que ellos particularmente quieren platicar contigo. ¿Qué pasó, hermano, ese día? Los que saben la historia. ¿Qué pasó? Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la montaña? ¿No se nubló? Empezó a oscurecerse, ponerse negro el cielo, que quería desbordar un diluvio, hermano, de la oscuridad. Y el pueblo se empezó a asustar porque el cielo empezó a aventar, ¿qué? Relámpagos, fuertes centellas, hermano. Yo pienso que caían así como a veces vemos en videos, que cómo cae una centella al suelo y cómo se ve. Imagínense en aquel día, hermano, el pueblo, sí, Señor, háblanos. Y cuando empieza a ver eso, dice que le dio un miedo, un temor al pueblo, que dijeron, no, mejor Moisés, no, muchas gracias, Moisés, mejor tú irás. Adelante, tú sigues siendo nuestro intercesor. Pero le dio un temor, un miedo. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad de Dios, hermano, la verdad de Dios nos va a lastimar, nos va a ofender, nos va a hacer sentir lo que somos, hermano. Lo que somos. Porque si la verdad de Dios no nos hace sentir lo que somos, nosotros nos vamos a sentir lo que no somos y nos vamos a creer lo que no somos, ni lo que vivimos, ni lo espiritual que nos sentimos, hermano. Aunque digamos, no importa. Si realmente vamos a la presencia de Dios, nos va a hacer sentir que no somos nada sin Él. Y si somos de oración y esto, aún así nos vamos a sentir que lo necesitamos más. Porque la presencia de Dios, hermano, nos hace sentir, su palabra nos hace sentir lo miserables que somos, hermano, aunque seamos sus hijos, pero en la forma que le estoy diciendo, en la forma de humillación, hermano, que no somos lo que creemos que somos. Y a veces no merecemos ni lo que decimos que somos tampoco, hermano. Y no lo merecemos, hermano, porque díganme quién hizo a Dios, hermano, quién le tocó el corazón a Dios para que tuviera misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No, hermano, la Biblia dice que Él nos buscó a nosotros. Nosotros no le buscamos a Él. Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos escogió, hermano. Por eso lo que le estoy diciendo aquí, cuando dice, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? ¿Les perturba? ¿Los lastima? ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas? Y por decirles la verdad, ¿me los he hecho qué? Enemigos. Fíjense, hermano, por decirlos, dice la verdad, me los he hecho ¿qué? Enemigos. Cuando el Señor le hablaba a los fariseos, ¿qué se hizo de ellos, hermano? ¿Amigo o enemigo? Un enemigo. ¿Por decir qué? La verdad de la palabra. Cuando Pedro predicaba la verdad, ¿qué? ¿Se hizo amigos o enemigos a la gente? Si son muchos enemigos, por decir la verdad. ¿Qué pasó con Pedro? Hasta la cárcel, golpeado, latigueado. Pablo, ¿qué le pasó? Lo mismo. Esteban, por predicar la verdad, por hablar la verdad, ¿qué le pasó? Fue apedreado. Juan, por predicar la verdad, fue encarcelado. Pablo, por predicar la verdad, dijo a los Gálatas, me los he hecho enemigos, pero ¿qué pasó después de tiempo con él? Fue encarcelado y murió, decapitado. ¿Cuántos, hermanos, de los que conocemos, Elías, el profeta Elías, por predicar la verdad y hablar la verdad, dónde fue a esconderse después, hermano? Porque lo querían matar. Jezabel. Todos aquellos hombres, hermano, que sirvieron a Dios, predicaban la verdad. Una verdad, hermano, inmutable. Una verdad, hermano, que penetra el corazón, que
penetra el alma, hermano. Por eso, hermano, por eso es al que lo escuche, hermano, al que ponga atención a su palabra, al que ponga, hermano, su corazón en ella. Y si usted se fija, hermano, en Naamán no quería entender en el momento, ni lo comprendió, ni lo entendió siquiera, se molestó, se enojó. Pero cuando regresó, hermano, un criado de Naamán, ¿qué le dijo? Mi señor, porque este iba renegando y no dijo, no, que no hay mejores ríos en Damasco que en el río Jordán, un río todo sucio, un río. Fíjese, hermano, por eso le digo, a veces pareciera que lo más difícil para nuestros ojos y nuestra mentalidad, hermano, de creer las cosas, de pensar que son así. Y a veces, aunque veamos las cosas difíciles como Naamán, hermano, porque Naamán las vio difíciles en su momento, ve y sumérgete en el Jordán. El Jordán era un río sucio, hermano, muy revolcado. Y los ríos de Damasco, pues eran ríos, hermano, unos ríos más limpios, más bonitos. Entonces Naamán dijo, no, pues que no voy a revolcar allá, a meterme en esa suciedad. De por sí como ando y metiéndome ahí, pues me voy a morir. Pero, hermano, no era eso, sino que Dios le estaba hablando por medio del profeta para que obedeciera, aunque le dolieran las cosas, las palabras duras. Porque para que Dios nos pueda bendecir, tiene que haber ¿qué? Una humillación. Una humillación. Si no hay humillación en la vida del hombre, hermano, entonces Dios no lo va a bendecir. No va a ser bendecido. Porque necesita una humillación. Y Naamán fue humillado. Naamán fue humillado. ¿Cómo? Haciéndole entender que no es como él quería, sino que tenía que obedecer lo que era la voz del profeta y la voz de Dios que le decía. Y cuando Naamán, hermano, llegó con su criado le dijo, mi señor, mire, si a usted le hubieran dicho, haz esto, haz aquello por su sanidad, ¿no lo haría? ¿No lo haría? ¿No se humillaría por ser sanado? Recuerde que es el profeta del Señor. Dios lo escucha, Dios lo oye, lo que él habla, lo que él dice se cumple. Este hombre entendió, hermano, en su humillación, hermano, entendió y dijo, no, pues es cierto, al momento fue dura su palabra. ¿Qué dijo Pedro en el momento? Oh, qué dura es tu palabra, Señor, ¿quién la puede llevar? ¿Y qué dijo el Señor? Pedro, ¿te quieres ir? ¿Te ofendes? Vete. Pero ¿qué dijo Pedro al momento? No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué entendió Naamán, hermano? Con lo que le dijo el criado, uno más, un siervo todavía más humilde que él. ¿Qué dijo? No, mi señor, fíjese que si usted lo mandaran a hacer esto, si lo mandaran a hacer aquello, no lo haría. ¿Y qué dijo? No, pues tiene razón. Tiene razón. Se quitó, ¿qué, hermano? El orgullo. El orgullo. Por eso le digo, hermano, cuando el enemigo distorsiona la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios se nos hace tan dura, que hasta nos ofende, hermano. Nos ofende. La palabra de Dios nos ofende. ¿Y todo por qué? Porque todavía cuando la palabra de Dios nos ofende es porque nosotros hay que, hermano, orgullo, no hay humildad, no hay sencillez, no hay justicia, ni verdad, ni amor hacia la obra de Dios o la palabra de Dios, porque nos ofende la verdad, hermano. Pero cuando hay un reconocimiento, hermano, como este hombre, o como Pedro, hermano, en este momento, y Juan, en este momento, hermano, perdón, Eliseo, que le está hablando al criado, y el criado a Naamán, y Naamán reconoce, hermano, por medio de lo que le están diciendo. Entonces, hermano, ¿cuándo llegó la bendición, hermano? A Naamán. Cuando se fue, enojado, molesto, o se humilló y fue y se sumergió al río, hermano. El número 7, el número perfecto de Dios, hermano, que tiene simbolía, algo simbólico, hermano, en la Escritura. Sí, tiene algo simbólico porque hay muchas cosas que se mencionan con el número 7. El día 7, hermanos, sí, el día 7, que es Shabbat, día de descanso. El día 7, día perfecto de Dios. Se habla de las 7 copas, de las 7
iras de Dios, hermano, y menciona todo algo simbólico, hermano, pero aquí dijo 7 veces te debes ¿qué? Sumergir. Las 7 iglesias, los 7 candeleros, o sea, tiene algo simbólico, hermano. Número perfecto, número profético, número, hermano, que menciona de un milagro, de un poder, hermano, sobrenatural sobre la vida del hombre, hermano, cuando se humilla, cuando le busca a Dios, cuando se entrega, cuando clama, cuando busca, pero cuando más, hermano, es que reconoce que el llamado de Dios, la voz de Dios, hermano, no debe de ser molesta para nosotros, sino obediente nosotros a esa voz, hermano. Amén. Amén, hermanos. Es algo, hermano, que quiero hoy con esto terminar, hermano, así como se lo estoy diciendo, quiero terminar. Quiero que entendamos eso, hermano. Es algo que el Señor nos está enseñando, hermano. He predicado este texto de otra manera, pero lo hago referencia a esto que le estoy diciendo, que podamos comprender, hermano, que aunque la palabra de Dios es dura, y no llegar en la murmuración de que, como los apóstoles o los discípulos del Señor, qué dura es esa palabra, ¿quién la va a poder oír? Pero ofendiéndonos, murmurando a ella, murmurando a la verdad, murmurando a la palabra. No nos va a pasar, hermano, lo que le pasó a Naamán, si no nos cambiamos de mentalidad, de actitud, de vivir una vida en humillación, en sencillez, para reconocer, hermano, que nosotros necesitamos al Señor en nuestra vida y necesitamos, hermano, cambiar nuestra forma de ser y obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la manera correcta, hermano. Es la manera perfecta en la cual Dios se agrada del hombre, hermano. Que pueda reconocer, así aún como dijo Pedro, Señor, que dura es tu palabra, ¿quién la va a poder llevar? Y aunque el Señor dijo, ¿te ofende? ¿Te quieres ir? ¿Te ofende? No, Señor, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque es palabra, hermano. La palabra de Dios dijo, el mismo Señor dijo, mi palabra es vida y es paz, hermano. Y es paz. Mi palabra es vida, es espíritu, es paz, hermano. Su palabra es poder, hermano. Amén. Su palabra transforma, liberta, sana. Su palabra, hermano, es algo hermoso. Su palabra es algo, hermano, extraordinario, la palabra del Señor Jesucristo. Y no tiene, hermano, ni sombra de variación, hermano. Porque lo que está escrito en su palabra dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras, ¿qué? Permanecerán para siempre. Amén. Permanecerán. O sea, su palabra es perfecta. Su palabra se tiene que cumplir al pie de la letra, hermano, de lo que está escrito en las profecías, en los libros, hermano, de lo que Él dejó para su pueblo. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Espero que en su mente, en su corazón, hermano, lleve este consejo, este mensaje, y pues que nos sirva, hermano, no más a usted, también a mí, que nos sirva, que necesitamos, hermano, ser humildes y reconocer que su palabra, hermano, son espíritu y son vida. Amén. Son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la palabra de Dios, espíritu y vida. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu conocimiento. Ayúdame a reconocer, a entender lo que hay en mí, Señor. Reconocer, Señor, que necesito humillarme delante de ti, que necesito buscarte, que necesito entenderte, no solamente oírte, porque te puedo oír, que se me entra por un oído, se me sale por el otro, Señor. Yo necesito entender tu palabra, necesito entender lo que tú quieres para mí, el mensaje. Necesito entender ese mensaje de tu verdad, ese mensaje de tu palabra, ese mensaje, Señor, del que es espíritu y el que es vida, que nos protege, que nos guarda de las acechanzas del diablo, del maligno, que nos protege, Señor, en el redil, que nos protege, Señor, dentro de un redil donde no salgamos, Señor, para que seamos lastimados, para que seamos ofendidos, para que seamos, Señor, destruidos, Padre. Ayúdenos,
Protéjanos, guárdenos. Queremos servirle con todo el corazón. Ponga su mano, Señor. Ponga su mano. No nos abandone. No nos deje, Señor Jesús. Usted sabe que lo necesitamos. Nuestra carne, Señor, que no te quiere buscar. Nuestra carne, Señor, que se habitúa a las cosas de este mundo, se relaciona a las cosas de este mundo, y que luego no quiere humillarse, y que luego no quiere subajarse, y que luego no quiere entender ni reconocer lo miserable que somos para buscarte, para humillarnos delante de ti. Pero cuando nos llega una enfermedad, cuando nos llega un problema a nuestros hijos, o enfermedades a nuestros hijos, Señor, ahí sí nos acordamos y queremos humillarnos, porque nos duele, porque nos sentimos mal, y luego te hablamos y no nos escuchas. Porque no entendemos que necesitamos buscarte con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor Jesús. Obra en nuestras vidas, Señor. Tenga misericordia, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aparte, Señor, todo lo que a usted no le agrada de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias, Padre, gracias. Aún todo lo bueno y lo malo, Señor, que pasamos en nuestra vida, le agradecemos, pero le pedimos que nos ayude a seguir adelante.